Habiendo llevado a cabo una reseña lo más sintética posible de la teoría de la imputación objetiva y su eventual aplicación al delito económico, nos corresponde ahora abordar la segunda parte o imputación subjetiva, para lo cual hemos tomado en consideración buena parte de lo señalado por el autor Percy García Cabero en su artículo La imputación subjetiva y el proceso penal. Tenemos acá el señalamiento de las principales partes que estructuran o componen la presente exposición sobre la imputación subjetiva. Esta presentación persigue no solo resaltar y recordar la importancia y los elementos claves del concepto de culpabilidad, sino relacionar este principio con la teoría de la imputación subjetiva. En pocas palabras, que la imputación subjetiva no es otra cosa que una derivación de la atribución de culpabilidad. Para ello es importante que se tenga en cuenta los elementos constitutivos de la culpabilidad y cómo ellos han evolucionado dentro de la teoría del delito al punto de haberse desprendido de la culpabilidad aquellos elementos que se conocen como dolo y culpa para pasar a formar parte de la tipicidad, paso que fundamentalmente se le debe a la teoría del finalismo y cómo a partir de allí comenzó o prosiguió un proceso de normativización de la imputación subjetiva, lo que nos conduce a la importancia de los conceptos de previsibilidad y evitabilidad como elementos constitutivos del juicio de reproche que plantea elementos en común entre tipos dolosos y tipos culposos, como se ha señalado en la presentación relativo a la imputación objetiva. Por otra parte, esta visión de la culpabilidad desde la perspectiva de la imputación subjetiva y de la normativización que ella corresponde, implica, a su vez, efectos o consecuencias en materia probatoria que son importantes de tener en cuenta para el proceso de aplicación y no solo de comprensión de la imputación subjetiva. En esta lámina tenemos discriminados los distintos objetivos que se resumen en líneas generales en lo anteriormente expuesto, es decir, la importancia de la culpabilidad, los elementos de la culpabilidad y su evolución, su relación con la imputación subjetiva, la normativización de la imputación subjetiva a consecuencia del desarrollo de la teoría de la culpabilidad, y todo ello concluye en los problemas que la imputación subjetiva ofrece en materia penal económica y cómo estos problemas en materia penal económica deben luego examinarse a la luz del bien jurídico tutelado y por supuesto del referente de si es una economía controlada o una economía de libre mercado. La culpabilidad puede ser entendida como una categoría de la teoría del delito, también como un principio del sistema penal. A su vez, puede ser analizada con relación a las funciones que cumple el principio de culpabilidad. Y dentro de este mismo enfoque se le puede dar una función tanto de carácter garantista como también otras funciones que puedan concurrir, con lo cual podríamos hablar entonces de la pluridimensionalidad del principio de culpabilidad. Descartada la visión retribucionista, queda la opción por una visión de carácter funcionalista, es decir, de prevención. En este sentido, ya la pena cumpliría una misión distinta.
esta misión estaría dada por prevenir, tanto desde un punto de vista general como desde un punto de vista especial. Sin embargo, la objeción que se le formula es que tal visión de carácter preventivo puede dar lugar a excesos en la aplicación de la pena. De allí que algunos autores hayan expresado la conveniencia de ver la culpabilidad en una síntesis, es decir, por un lado va a cumplir una función o una misión de carácter preventivo, también fines de carácter utilitarista, pero a su vez va a ser un límite en el ejercicio del poder punitivo del Estado. Como vemos, la culpabilidad asociada a la pena va entonces a dar lugar a las distintas teorías que existen acerca de la pena, lo que en todo caso deja de manifiesto que existe una íntima correlación entre la culpabilidad y la función punitiva del Estado, bien sea porque se considere que la culpabilidad es un elemento categorial del delito o bien porque se considere que la culpabilidad da fundamento a la pena o bien porque se considere que la culpabilidad es un elemento que no debe ser tomado en cuenta o en consideración en la función punitiva del Estado y por supuesto en la elaboración teórica del delito. Con lo cual se pone en peligro la función de carácter espiritual o moral que en última instancia tampoco es ajena a la elaboración de la teoría del delito y por supuesto a su ejercicio o función dentro de la sociedad. En pocas palabras, se pondría en peligro la fundamentación ético-política que le corresponde al delito y a la teoría que sobre el delito se construya y asimismo al ejercicio del poder punitivo del Estado, fundamento ético-político que está asociado a la legitimidad del ejercicio del poder penal y por supuesto a aquellos fundamentos que trascienden la mera facticidad que incluye también el ejercicio del poder político del Estado en el parámetro de la imposición de castigos o de penas. Más allá de todas las posiciones anteriormente mencionadas, es decir, de la vinculación de la culpabilidad a la teoría del delito como una de sus categorías fundamentales, de la asociación de la culpabilidad al fundamento de la pena, e incluso de una visión pluridimensional según la cual la culpabilidad cumple tanto una función de garantía como una función de fundamentación a la pena. En el presente caso, se tratará la culpabilidad como el fundamento de la imputación desde el ángulo subjetivo, es decir, que psicológicamente hablando o subjetivamente hablando, la imputación es en tanto en cuanto el sujeto a quien se le imputa es un sujeto culpable. Inicialmente no existía diferencia entre los hechos causales, es decir, aquellos provenientes de la naturaleza, de aquellos hechos producidos por la voluntad humana. Luego se fue haciendo una diferenciación entre lo natural y lo humano, y aquellos hechos humanos que no provenían de la intención, sino de comportamientos imprudentes, se castigaban en el sentido de un resarcimiento, o en pocas palabras, no se castigaban como tales. Posteriormente, en la medida en que la teoría del dolo y el desarrollo del pensamiento jurídico fue evolucionando, el dolo comienza a abarcar una serie de supuestos que comienzan a rozar o tocar líneas fronterizas con la culpa, lo que luego obliga a establecer una diferenciación entre el comportamiento culpable o imprudente y el comportamiento doloso o intencional, o mejor dicho, entre el comportamiento culposo
y el comportamiento doloso. Esto ha significado que dentro de la teoría del delito, tanto el desarrollo teórico del dolo como el desarrollo teórico de la culpa hayan coparticipado en una misma extensión o en una misma categoría, o en todo caso se hayan entendido como expresiones, formas o manifestaciones de la culpabilidad. En pocas palabras, la categoría de la culpabilidad no ha podido ser disociada históricamente y en su desarrollo de lo que se conoce como dolo o de lo que se conoce como culpa. Y esto, por supuesto, conduce a la necesaria representación o no del resultado como un elemento que vaya a permitir la diferenciación entre dolo o culpa, o en todo caso como una cuestión de necesaria aclaratoria o examen a los fines de poder establecer si en efecto marca o no una diferencia entre uno y otro. Lo cierto es que, en definitiva, en la medida en que ha evolucionado el derecho penal y el pensamiento jurídico penal, se ha planteado como un reto tanto teórico como legislativo la diferencia entre dolo y culpa, diferencia que, a su vez, en un determinado momento de la evolución del derecho penal, perteneció al campo o el escenario de la culpabilidad y, posteriormente, ha sido trasladado al campo de la tipicidad. Sea como fuere el escenario en el cual se ubica la diferencia entre dolo y culpa, lo cierto es que es un requerimiento político criminal, un requerimiento social y un requerimiento teórico conceptual el establecimiento de diferencias entre uno y otro, habida cuenta de que da lugar a reacciones jurídico-penales diferentes y son a su vez provenientes de comportamientos que en un principio también se han considerado diferentes. La diferenciación entre dolo y culpa se parte en un primer momento de su composición, es decir, de la comparación entre los elementos del conocimiento y de la voluntad. El dolo es el conocimiento y la voluntad del resultado, en tanto que en la culpa tendremos el conocimiento pero no la voluntad de la producción del resultado. Esta visión, sin embargo, se encuentra ante la fuerte objeción de que manifestaciones del dolo, como el eventual, y del dolo de consecuencias necesarias, en los cuales no existe una voluntad del resultado, por lo menos en una forma absoluta, encuentran entonces severas dificultades para poder ser calificados como dolosos. Por otra parte, el que se hayan incluido unos determinados sustitutivos de carácter emocional significa que la base de la cual se partió, es decir, de que la voluntad es un elemento constitutivo del dolo, no resulta entonces seguida con coherencia. Si por otra parte la diferencia se establece en el elemento o en el momento cognoscitivo o conocimiento, tenemos entonces que cuando existe la representación o el conocimiento de la posibilidad del resultado, estamos frente a un comportamiento doloso. Esto, sin embargo, implica que la culpa consciente pasa a ser entonces un hecho doloso. La corrección ya no va a operar como con el elemento volitivo en la incorporación de elementos emotivos distintos a la voluntad, sino en establecer un grado de probabilidad, de tal manera que esta diferenciación de carácter cuantitativo permitirá establecer, de acuerdo a esta visión, cuando estamos frente a un hecho doloso o cuando estamos frente a un hecho culposo.
Sin embargo, esta diferenciación de carácter cuantitativo es muy difícil de establecer, habida cuenta de que se trata de un hecho psíquico o subjetivo, y que por otra parte, aquel sujeto que se haya comportado de un modo descuidado, groseramente imprudente o negligente, entonces en él no existiría una representación de la probabilidad del resultado y resultaría beneficiado con la menor punición del delito culposo. La normativización de la imputación subjetiva no sólo se corresponde con la evolución del pensamiento jurídico penal y el progresivo acercamiento en la estructura de los tipos dolosos y culposos por el avance de la teoría de la imputación objetiva, sino que también corresponde a un condicionamiento histórico. En la medida en que la sociedad se organiza de un modo más racional en función del desarrollo de la ciencia y de la tecnología, los eventos o los resultados provenientes tanto del uso de instrumentos como de la acción humana en general se hacen cada vez más previsibles, es decir, más calculables, y en este sentido son también más evitables. De esta manera, la evitabilidad influye en la probabilidad y viceversa de los acontecimientos o eventos. En tanto en cuanto el evento sea probable es evitable y en cuanto sea evitable es también probable. Pero no solo hay que tomar en consideración la evitabilidad y la probabilidad del resultado de la conducta humana, sino que es también de interés tomar en consideración los intereses que se encuentran protegidos en la interacción humana y las particularidades del sector donde dicha actuación se lleva a cabo. E igualmente si estamos ante situaciones cuyo riesgo se encuentra cubierto o cuyo riesgo no se encuentra cubierto. Cuando se habla de probabilidad puede decirse en un doble sentido, es decir, la probabilidad en el sentido de la cuantificación numérica o estadística que se pueda realizar sobre el acaecimiento del resultado. Pero también se puede hablar de probabilidad en el sentido del cálculo que ha de efectuar el sujeto agente, es decir, hasta qué punto el sujeto agente calcula la probabilidad en términos más o menos cercanos a la probabilidad en el sentido objetivo y si ello ha de influir de alguna manera en el grado de culpabilidad del sujeto. Otros asuntos a considerar es si el nivel de probabilidad varía en función del bien jurídico tutelado que resulte afectado por la conducta típica, o si ha de variar según las condiciones del ámbito o dominio en el cual se lleva a cabo la acción riesgosa. De acuerdo a García Cabero, la naturaleza del bien jurídico tutelado sí es decisivo para determinar el grado de probabilidad a los fines de establecer una responsabilidad penal dolosa, lo que quiere decir, según sus palabras, que en el caso de bienes jurídicos personalísimos, el nivel de probabilidad tiene que ser mayor que en aquellos casos en que los bienes jurídicos afectados son de naturaleza patrimonial. Obviamente aquí el autor no hace expresa referencia al caso de bien jurídico tutelado de naturaleza económica, que, como sabemos, es distinto al bien jurídico de naturaleza patrimonial. Otro elemento a entrar en consideración es si hay una habituación al riesgo, como ocurre, por ejemplo, en materia de tránsito. En estos casos, según el autor, el nivel de probabilidad que se exige para configurar el dolo tiene que ser mayor
que en aquellos donde no existe esa habituación. No queda del todo claro si el término habituación se refiere a que se trate de conductas riesgosas que usualmente acontecen o suceden en ese ámbito, o si habituación tiene que ver de algún modo con el grado de conocimiento o de probabilidad de conocimiento de la presencia de esos riesgos, habida cuenta de su existencia objetiva en ese ámbito. Igualmente plantea el autor que el ámbito de actuación, según sea el riesgo cubierto o no, también influye en la determinación del nivel de probabilidad, de tal manera de que cuando se trate de ámbitos de riesgos cubiertos, es decir, de ámbitos en los cuales existen ya unos mecanismos de resguardo y protección de los respectivos bienes jurídicos, entonces el nivel de probabilidad es mucho más elevado. Estas interrogantes y otras pues no resultan fáciles de responder, aun cuando si atendemos a lo que el autor plantea cuando se trata de la imputación del conocimiento y la prueba en el proceso penal, plantea la premisa de que la imputación no depende de un elemento psicológico, sino que depende del rol que el sujeto lleva a cabo, punto al cual me voy a referir de inmediato. Como ya hemos visto, el elemento volitivo no es, de acuerdo a las modernas corrientes jurídico-penales, un elemento decisivo para la constitución del dolo, sino que es el elemento cognoscitivo. Pero no es el elemento cognoscitivo en un sentido psicológico, sino en un sentido normativo. Es decir, este elemento de naturaleza cognitiva está asociada al rol que el sujeto desempeña en la sociedad. De acuerdo a ese rol, tiene el deber de acceder a un determinado comportamiento que depende de un determinado conocimiento. De tal manera que en el proceso penal, según este planteamiento, no le corresponde al juez verificar si el sujeto realmente tenía un conocimiento en el sentido psicológico desde la perspectiva del propio autor, sino que ese conocimiento necesario para imputarle al autor como un autor doloso depende de criterios de referencia social de naturaleza jurídico-penal asociados a la condición del rol. En pocas palabras, le resulta exigible el conocimiento en función de su rol, siempre y cuando el sujeto se encontrara en circunstancias personales que le hicieran posible alcanzar dicho conocimiento, con lo cual se logra una situación armónica entre el respeto a la libertad, es decir, la posibilidad de acceder al conocimiento, y el elemento normativo, el deber de ese conocimiento en función del rol que le corresponde dentro de la sociedad. De esta manera, como señala García Cabero, el conocimiento no es objeto de verificación, sino que es objeto de imputación según las competencias de conocimiento del sujeto agente en razón del rol y de la posibilidad que tenía del conocimiento de las funciones propias del rol que le tocaba desempeñar según sus propias circunstancias. De tal manera que la prueba ha de consistir entonces en el ámbito de actuación del sujeto según el rol y, en segundo lugar, las posibilidades de conocimiento en función o en razón de sus circunstancias personales, en razón o en función del rol que le toca desempeñar y que le exige tal conocimiento, aun cuando con el límite de sus posibilidades personales. Cuando se habla de imputación,
objetiva y subjetiva en delitos económicos. Pareciera que todo se traduce a una mera traslación de los esquemas teóricos elaborados en el derecho penal común y particularmente en delitos de resultado y dolosos al ámbito penal económico, donde generalmente no se encuentran delitos de resultados, sino delitos de acción, al menos en economías controladas. De igual manera, puede decirse que en el caso de la imputación subjetiva, hablar de la misma equivale a hablar de dolo, culpa, culpabilidad, previsibilidad y probabilidad, así como infracción del deber de cuidado en el ámbito penal económico, con lo cual se tendría lo que pudiera denominarse el arsenal conceptual básico para abordar la temática de la imputación subjetiva. De acuerdo a las ideas que se han venido desarrollando y plasmadas fundamentalmente por García Cavero en el orden o en el marco del funcionalismo contemporáneo, lo cierto es que para determinar la imputación subjetiva en el ámbito penal económico es necesario referirse entonces al rol del sujeto activo en el desarrollo de la actividad económica, rol que por supuesto también va a estar en directa relación con un marco normativo que corresponda a una economía controlada a una economía de mercado libre. Por otra parte, en el caso de la economía controlada, el deber objetivo de cuidado se va a confundir con el deber impuesto por la norma, es decir, por el Estado, sin mayor margen de libertad. Por lo que la norma hizo suyo el deber de cuidado desde el momento en que estatuyó una determinada prohibición o mandato en el orden de la actividad económica. Por otra parte, la previsibilidad del resultado en los delitos de acción es con respecto al bien jurídico tutelado, tal como nos ha enseñado Roxin. Y en el caso de delitos de omisión o delitos de mera conducta, que son los particularmente privilegiados en los marcos jurídicos de economía controlada, no existe un mayor margen de previsión, porque no existe resultado, aun cuando puede trasladarse la previsión respecto a la afectación al bien jurídico tutelado. Efectivamente, cuando ese bien jurídico tutelado corresponde a un marco de economía controlada, entonces se confunde con la orden del Estado, en cuanto regula la actividad económica. Ahora, si el bien jurídico tutelado se enmarca dentro de una economía de mercado libre, efectivamente podemos entonces referirnos a la afectación de la actividad en términos de producción, consumo y distribución de bienes, para referirnos a los ejes fundamentales de la actividad económica. En todo caso, la determinación de la imputación subjetiva, vale decir, la imputación con base en la culpabilidad, sea por dolo o sea por culpa, con base en la previsibilidad del resultado, sea este un resultado material, sea este un resultado antijurídico, que lo hace más o menos probable en función de las circunstancias en las cuales se encuentra el agente económico que delinque, es inseparable del marco jurídico de la economía, sea controlada o sea no controlada. En un caso, en el de la economía controlada, el deber objetivo de cuidado se encuentra subsumido en la norma positiva o negativa, es decir, en aquella norma que manda a hacer algo o que prohíbe hacer algo. De tal manera de que no existe un margen de elección o de decisión por parte del sujeto activo del hecho punible. Además, la condición del rol económico que
se desempeña en una economía controlada está predeterminado por la norma jurídica tanto en lo económico como en lo penal económico, de tal manera que bastaría con remitirse al incumplimiento del deber que estatuye el rol a su vez estatuido por la norma para confundir en un solo acto o conjugar en un solo acto o momento los juicios previos de previsibilidad, probabilidad, infracción del deber objetivo de cuidado, por cuanto todo ello ha quedado subsumido o resumido en la norma que unifica todos y cada uno de estos elementos al estatuir, repito, un mandato o una prohibición. Distinto es el caso de las economías libres o las economías de mercado, en los cuales no solo no abundan los tipos penales económicos, sino que los mismos se insertan en la actividad o interacción que llevan a cabo los agentes económicos en el mercado y cuyos resultados son lesivos a las esferas de derechos del otro sujeto interactuante, de tal manera que la ley no subsume o no hace suyo la violación del deber objetivo de cuidado mediante el mandato contenido en la estipulación del tipo, sino que ese mandato o esa prohibición habrá de desarrollarse en la interacción que llevan a cabo los agentes del mercado entre sí, en vez de la relación vertical que se establece entre el agente económico y el Estado. Es importante tener en consideración, por lo tanto, que la interacción que es propia de la comisión de todo delito, inclusive en aquellos casos en los cuales la víctima no es determinable prima facie, opera en distintos niveles según sea una economía controlada o una economía no controlada. En el caso de una economía no controlada, esa relación se produce en términos horizontales, en tanto que en la economía controlada la relación se produce en un sentido vertical entre el agente económico y el Estado. Por supuesto, estas no son reglas o afirmaciones de un carácter absoluto, porque efectivamente pueden encontrarse tipos penales dentro de una economía de mercado en los cuales el Estado ha hecho suyo el cumplimiento del deber objetivo de cuidado mediante el mandato o la prohibición. E igualmente pueden encontrarse casos, posiblemente muy aislados, en una economía controlada en los cuales la interacción que es propia de la comisión de delitos se desarrolle en términos horizontales, de tal manera que las ideas antes expuestas no tienen sino el sentido de una orientación general y constituyen más la propuesta de preguntas que de respuestas en torno a una materia escasamente explorada y que puede suscitar indudablemente planteamientos no solo distintos, sino que inclusive puedan ser contrarios a los aquí expuestos, que solo constituyen en todo caso una invitación a una mayor reflexión y profundización de estas ideas.